¿Qué puede hacer Jesús para convencerte de su amor, de su poder? Lo hizo todo, murió, resucitó, se hizo pan que puede tomar y se te dice el cuerpo de Cristo y dices amén. Ese amor que se transformó en el pan que te nutre es Jesús vivo. ¿Qué quieres que Jesús haga más para que entiendas que su amor hacia ti es inmensamente grande? Jesús se enamoró de ti. Su amor se dejó vencer por tu miseria, por mi miseria. Su misericordia se derramó abundantemente en el mundo, de los pecadores, de los malvados nosotros. Y Jesús está aquí. Pero le resulta todavía difícil convencerme de su amor. En medio de las dificultades, pruebas, problemas, tormentas de este mundo, esas cosas cierran nuestros ojos y vemos que, ¿dónde estás, Jesús? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me amas? En otras palabras, porque al que uno ama no le puede abandonar. Sentirse abandonada por Jesús o abandonado por Jesús es decir que Jesús no te ama. ¿Qué quieres que Jesús haga para que en esta misa lo haga? Y convencerte. Normalmente la enseñanza consiste en, diría, seducir al mundo, conduciéndolo hacia Jesús. El que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré, no miente. La verdad, ¿cómo mentiría? Jesús es la verdad. Una pregunta, ¿estás convencido del amor que Jesús te ama? ¿Estás de verdad convencido? Jesús me ama. Alguien diría, sí, estoy convencida o convencido. ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te alejas de Él? Sí que me ama, pero no tiene poder. Entonces, por eso he hablado, ¿qué puede hacer Jesús para convencerte que tiene poder? El poder es Él mismo. Lo que Jesús tiene en sus manos, nadie lo puede arrastrar. Se lo puede arrastrar. Es el mismo que lo dice. Entonces, sencillamente, humildemente, di a Jesús, me pongo en tus manos. Nada, ni nadie me separará de ti. Pero Jesús, ¿quién eres entonces? Te responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la paz. El que me escucha se llena de alegría. Os he dicho todo esto, estas cosas, para que mi alegría esté en vosotros y que vuestra alegría llegue a plenitud. Cuando comprendas todo eso, nadie ni nada te arrebatará
arrebatará tu alegría. La alegría es una señal, como lo predicaba hace poco, de un alma que tiene vida. Lo mismo que sonreír es una señal de un cuerpo que tiene vida, que no está enfermo. Porque una persona enferma no sonríe. Si sonríe es que todavía no está mal. Por eso Jesús quiere derramar su alegría en tu alma, para que disfrutes de que te ama. ¿Qué hiciste cuando alguien te dijo un día, ¿sabes estar? Es que ya me enamoré de ti. ¿Qué pasó en tu alma? En aquella noche o tarde o mañana o mediodía, cuando ese chico que ahora es tu marido te dijo que se había enamorado de ti. Pero ¿quién es él? Si lo comparamos con Jesús. Pero Jesús repitiendo, te quiero, me enamoré de ti. Nada, es como si suena como raro. No te cambia la vida. Sigue con un disgusto de la vida, con una cara de muerte. Y Jesús es la vida. ¿Por qué? Con una tristeza, estando con Jesús, comulgando como si uno comulgara con una náusea. Pero eso no puede ser. Porque Jesús no te transforma en alegría. Porque Jesús no sana la enfermedad de tu alma, que es la tristeza y la rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le falta poder? Para decir a Jesús, es que mi carácter es más fuerte que tu fuerza. Entonces no tienes fe en Él. No tienes fe en Él. Hay que pedir, Señor Jesús, dame la fe. Que tenga fe en ti, que tienes poder de sacar mi corazón de roca de mí y poner un corazón de carne, manso y humilde. Jesús es tu gozo, Jesús es tu vida, Jesús es todo para ti. Jesús. Cuando una persona empieza a tener esa alegría íntima en su alma, porque Jesús le ama, porque Jesús está con él, es el cielo que empieza a vivir aquí en la tierra. Empieza a vivir el cielo aquí en la tierra. Y Jesús murió y resucitó para eso. Uno puede decir, es que todavía yo no lo encontré. Esa persona que pueda cambiar mi corazón, que pueda llenarme de alegría, ¿dónde está? Decídeme dónde está, yo le iré. Hoy en día, justamente con todo lo que se tiene como dolor interior, a donde se le llama a veces se va. Pero si Jesús no entra en tus oídos, nada pasará. Por haber escuchado que Jesús vive, que Jesús está vivo, que Jesucristo, es lo que te transformará. Es algo sencillo. Entonces yo te propongo algo muy sencillo. Habla de Jesús y estarás escuchando lo que dices. Entra en tu habitación y tú habla a Jesús a voz alta. Dile una cosa: Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, libérame. Señor Jesús, estás aquí, estás conmigo. Jesús, no me abandones, no me dejes. Señor Jesús. Cuando el nombre de Jesús resuena,
pasa algo en el mundo. Esa es mi fe, y será de todos los que creen en Jesús. Al nombre de Jesús, toda, no solo algunas, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Al resonando el nombre de Jesús, los demonios se arrodillan, los santos también, y en el mundo. Haz resonar el nombre de Jesús continuamente en tus labios y verás maravillas. Pero qué difícil para mucha gente, de verdad. Es un misterio. ¿Por qué no se habla de Jesús? ¿Por qué no se habla de Jesucristo? ¿Qué nos falta? La fe, como San Pablo nos dice en Romanos 10, 9 a 17, nace de la escucha, de la enseñanza acerca de Jesucristo. Hay mucha gente que son de la Iglesia Católica, pero que no tiene fe en Jesús. Celebran sacramentos como ritos. Jesús vivo no está dentro. Claro. ¿Cómo puede ser que una persona comulgue y sale triste? No puede ser. Recibiendo a Jesús, la alegría de los santos. En el cielo todos los santos están bailando, alegrándose continuamente, porque la sangre de Jesús nos purificó. Y tú recibiendo a Jesús mismo, saliendo llena de tristeza. No puede ser. Tu fe ha muerto. Es una mala noticia, pero te la digo. Tu fe ha muerto. Y Jesús la quiere resucitar. Resucitar tu fe. Y decir, Jesús me ha llenado hoy. Qué alegre estoy. ¡Viva Jesús, mi alegría! Ha resucitado, está en mi corazón. Jesús está vivo. Adiós depresión, Jesús está vivo. Adiós tristeza, Jesús está vivo. Adiós rabia, Jesús está vivo. Está en mí Jesús, es mi Jesús. La fe, perdonando como Jesús, mirando a los enemigos con amor, como Jesús. Es la fe viva en Jesús. Y Jesús resucita la fe, dándonos ese don. Haz un ejercicio de resonar el nombre de Jesús, Señor Jesús, sonriéndole. Inténtalo, porque ya hay personas que no pueden ya sonreír. Se ha muerto su sonrisa. En mi lengua materna hay un dicho que dice, cuando alguien dice que está muerto, no es él que lo mata. Solo dice la noticia, que es mala, pero ¿por qué ha muerto tu sonrisa? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Desde cuándo no sonríes? ¿Qué te pasó? Inténtalo. Sonríe a Jesús. Quizás pone la mano para que nadie te vea sonriendo, que Jesús solo vea. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Oh Jesús, te quiero sonreír. Devuélveme la sonrisa, Jesús. Devuélveme la alegría, Jesús. Mueve mi corazón. Lléname de ti, Jesús. Jesús, quiero vivir. Vivir como muerto. Viviendo. ¿Por qué? Jesús está vivo. Estoy alegre. Jesús está vivo. El próximo domingo es el domingo de alegría. Tercer domingo de Adviento. Que entremos en ese gozo desde ahora. Ese gozo es Jesús mismo. Jesús vive para ti, por ti. Jesús tiene un regazo que nos acoge a todos. Nos apoyamos allí, disfrutando de su amor grande, 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 de su alegría, lleno de consuelo, de misericordia. No te canses. No te canses de vivir. La vida no eres tú,
es Jesús. Vives porque Jesús quiere. Por eso la vida es ligera cuando vives en Jesús. Cargad con mi yugo. Ligera. Jesús, lléname de ti. Ese nombre cuando resuena, hay algo que pasa en la humanidad. Inténtalo y verás. En lugar de quejarte, de no sé qué, llama a Jesús, grita hacia Él. Señor Jesús, socorro. Es que no puedo más. Habla a Él. Ofrécele tus lágrimas. En lugar solo de llorar por los hombres o no sé, con ellos, burlándose de ti. Señor Jesús, te ofrezco mis penas, lágrimas. Recibe todo, Jesús, porque eres la única persona que me ama de verdad. ¿Por qué? Muriste por mí. No hay otra persona que murió por ti. No la hay. Y si murió por ti, por no sé qué, no resucitó. Pero Jesús resucitó, murió por ti, resucitó por ti, resucita con Jesús. Vive. Los que tienen vida sonríen. Sonríe, Jesús te ama. Sonríe, Jesús te ama. La alegría es la gracia que Jesús derrama continuamente en las almas que le aman. Y la tristeza, angustia, rabia, todas esas cosas feas pertenecen al reino de Satanás. Cuidado, quédate, permanece en Jesús, goza de Jesús. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Habla a Jesús con confianza, con fe, y verás sus maravillas esta tarde misma. Porque Jesús no es una roca. Tiene sentimientos. A veces llamaste a tu madre y no respondió. Pero Jesús siempre cuando se le llama responde. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es Jesús que lo dice. En Lucas 11, 5 a 13. Estoy llamando a Jesús. Ábreme tu corazón de amor. Es que siento un corazón. A veces una persona siente nada de amor. Está llena de rabia, casi a punto de matar a alguien. El demonio ya se ha apoderado de su corazón. Llama a Jesús, por favor. Es que siento maldad. Oh Jesús, la bondad, mansedumbre, lléname, Jesús. Ahora tristeza, se levanta llorando, conduce su coche llorando, intenta rezar, llora. No sabe por qué. Pero hay una herida todavía no sanada en su alma. Señor Jesús, sana mis heridas relacionadas con la muerte de los míos, de mis amigos. Quiero proclamar tu grandeza, tu gloria en su muerte. Gracias, Señor Jesús, porque tal murió. Eres tú que lo firmaste. Cada muerte es su firma. Ha recogido lo suyo. ¿Dónde está el problema? Gracias, Jesús, alabado sea tu nombre por su muerte. Está descansando en ti, Jesús, y todavía no lo es. Ten piedad de él, Jesús. Ten misericordia de ella. Oh Jesús, oh mi Jesús, te lo pido. Haz que su alma se llene de felicidad, se llene de tu gozo, Jesús. Habla, Jesús, el vencedor de la muerte. Habla, Jesús, que toques tus heridas.
que colme tus afanes de ser acompañada o acompañado por esa persona que ahora no está en este mundo. Jesús es la presencia viva, vencedora de la ausencia oscura. Esa persona que nunca volverás a ver. Jesús llena todo con su presencia poderosa. Sana mis heridas, Jesús. Habla, Jesús, sonriendo cariñosamente. Inténtalo, por favor, esta tarde. Sonríe a Jesús. Dile que háblale cariñosamente. Tiene un corazón que siente. Llamad y se os abrirá. Oh Jesús, gracias porque nos escuchas, porque nos sanas, nos curas, Jesús. Gracias, Señor Jesús.